Gracias. Bueno, listo. Iba a hacer otra cosa, pero creo que eso es lo que era necesario. La verdad es que para mí siempre estos temas son un tremendo desafío porque finalmente en el amplio marco de lo que implica que te asignen un tema, uno de los primeros trabajos es precisamente trabajarse en el tema. Y resulta que yo cuando me introduzco en la espiritualidad de Jesús y su verdadero mensaje, comienzo a descubrir, siempre me pasa, mucha información y yo lo quería todo, porque habían cosas que para mí eran muy novedosas. Darme cuenta desde el proceso de concepción, de anunciación, el nacimiento, que más o menos nosotros lo conocemos a través de la Biblia, en una historia muy bonita contada, pero no tan efectiva. E ir descubriendo el proceso de niñez humana de Jesús de Nazaret, año a año, transitar con él su adolescencia, ver cómo él fue formando su espíritu, cómo llegó a ser consciente del momento en el cual estaba debidamente preparado para salir él de su familia humana y comenzar a experimentarse a través de otros maestros. Cómo finalmente, llegando a la edad joven, comienza a compartir con seres de distintos niveles de conciencia, experimentando lo que va a ser después su entrega de mensaje. Entonces era todo demasiado interesante, porque además que son cosas que nosotros no tenemos tan a la vista siempre. No siempre podemos saber cuál fue el proceso humano del maestro. Nos encontramos con este Jesús bíblico. Sin embargo, en este tránsito de búsqueda del mensaje, de su verdadero mensaje, hubo algo que a mí me llamó poderosamente la atención y que yo, la verdad, no sé, yo soy muy desconociente de la Biblia, no fui criada bajo los principios de ninguna religión, entonces me es un libro que es muy, muy lejano, no lo conozco a exactitud. Entonces, yo de pronto había escuchado algunas enseñanzas del maestro, pero las había escuchado muy, muy parceladas, no tenía un relato del contexto en que esas enseñanzas se habían dado. Y me voy dando cuenta que muchos de los mensajes que yo había escuchado fueron entregados en un periodo muy, muy cortito de tiempo. Cuando Jesús decide comenzar a reunir a los discípulos, van llegando en orden a su vida los primeros 6, que son los más importantes, que son los que más hemos escuchado nosotros. Y ya luego se completan los 11. Sin embargo, los discípulos de Jesús, y digo 11 porque faltaba la maestra. Sin embargo, los discípulos del maestro fueron muchos.
eran muchos humanos los que compartían con él el discipulado. No solo eran estos 12 que conocemos habitualmente a través de la escritura. Sin embargo, ellos fueron escogidos de esa forma porque cada uno representaba una particularidad del ego sobre la cual debía manifestarse el espíritu. Entonces, cuando Jesús decide comenzar a reunir a los discípulos, pasa algo que yo desconocía completamente. Yo, por favor, si alguien lo sabía, me cuenta. Y es que el maestro hace una escuela de formación espiritual de los discípulos. ¿Alguien sabía de eso? No. Gracias, Santiago. Yo estoy... Una vez que el maestro junta a los discípulos, el maestro, antes de salir a entregar la palabra con ellos, el maestro tiene un tiempo en el cual los reúne y les enseña directamente a ellos las enseñanzas de su padre. Este es un tiempo que es como muy, muy cortito, no es un tiempo extenso porque fue un tiempo intenso. No tuvieron mucho tiempo para prepararse en el mensaje, porque ya luego que él les enseña esto, él les dice a cada uno de ellos que vayan a la vida, que salgan a practicar lo que él les ha enseñado por un tiempo de 5 meses. Y ya luego, cuando ellos regresen, podrán comenzar como a transmitir el mensaje de manera más fidedigna, porque lo habrán experimentado en sí mismos. El tiempo que el maestro dedicó a la preparación de sus discípulos fue una semana. Y entonces me empiezo a dar cuenta y empiezo como a discernir que efectivamente el maestro traía no solo una misión, que era relevar la importancia del yo soy, era presentar a su Padre Celestial, a su Padre de las Estrellas, sino que también tenía que ver con forjar las bases de lo que iba a ser su mensaje, el cual iba a ser transmitido de generación en generación, en generación, en generación, hasta llegar al día de hoy. Y para ello, él se dedicó a preparar a sus discípulos. El maestro estaba consciente de que su vivencia humana como maestro no iba a ser extensa. De hecho, a mí me pareció algo muy gracioso porque prácticamente cuando los empieza a formar, él se empieza despidiendo. O sea, el mejor maestro es el que te prepara para que vayas a la vida. Y comencé a revisar esas enseñanzas y me detuve en cada una de ellas y dije, wow. Hoy día para mí lo más sencillo hubiese sido hablar del yo soy, hubiese sido hablar un poco eh, de muchas otras instancias en las cuales el maestro entrega su mensaje. Pero creo que hoy día
nos toca un regalo a nosotros, a cada uno de los que estamos acá, para que podamos en nuestro corazón escuchar lo que dice el maestro a aquellas personas que se preparan para transmitir su mensaje, que finalmente, curiosamente, aquí veo al menos 16 personas que están entregando su mensaje. Desde ese lugar entonces dije, bueno, revisémonos cómo estamos con las enseñanzas del maestro. Si nosotros fuéramos discípulos, ¿cuánto de esto tendríamos integrado? Y peor aún, porque pensemos que en ese momento el nivel evolutivo del ser humano era muy distinto al de hoy día. No había, es que ni siquiera el sistema de nutrición del humano era el que permitía el desarrollo de la fortaleza física, ni menos, pensar en un desarrollo intelectual, porque era un humano que estaba recién comenzando a abrirse al universo. Entonces, si me lo permiten, el tema de hoy es para nosotros, los discípulos. Una de las cosas que fue, y que fue quizás lo único que no voy a extraer de esta escuela del maestro, es la descripción que se hace de su figura humana. Más allá de lo que hemos visto en el cine, más allá de lo que vemos en las fotos de las iglesias o no sé, más allá de cualquier imagen que exista de él, cuando Jesús llega a la edad adulta, nos muestran a un Jesús que era un hombre que era muy distinto a los hombres de esa época. Era un hombre que era muy vigoroso, atlético, pero que también era muy vivaz, era muy inteligente. Entonces tenía ciertas particularidades que lo distinguían del resto de los hombres. La vida pública de Jesús no empieza a los 30 años cuando nos cuenta la Biblia. Claro, a los 30 años él junta a sus discípulos y comienza como en esta transmisión del mensaje. La vida pública de Jesús comenzó cuando él era niño. Y la vida como un mensajero independiente de su padre, de su madre, de su familia, comienza cuando él tenía 21 años. Por lo tanto, hay muchos años de aprendizaje y de enseñanza del maestro que nosotros no tenemos tan al alcance. Sin embargo, nos vamos a centrar y nos vamos a poner aproximadamente a la de 30 años del maestro, que finalmente en términos numéricos sería el año 30, pero no, porque se sabe que hay un desfase en su fecha de nacimiento. Y una de las primeras enseñanzas que tiene el maestro, y aquí vamos a participar todos, porque si no, se las voy a leer. Voy a tener que leer porque no me da para tanta memoria. Dice, en el reino de mi Padre no habrá judíos ni gentiles, sino
únicamente a aquellos que buscan la perfección a través del servicio. Declaro que aquel que quiera ser grande en el reino de mi Padre deberá convertirse primero en el servidor de todos. Si estás dispuesto a servir a vuestros semejantes, os sentaréis conmigo en mi reino, al igual que yo me sentaré dentro de poco con mi Padre. En el reino de mi Padre no habrá judíos ni gentiles. ¿Qué quiere decir esto? En el reino de mi Padre no habrá judíos ni gentiles, sino únicamente aquellos que buscan la perfección a través del servicio. Díganme. No discriminar, que somos todos uno, que somos todos iguales. ¿Alguien tiene alguna otra idea? En el reino de mi Padre no habrán judíos ni gentiles. Que no habrá ricos ni pobres, o sea, no importa la clase social. Ah, muy bien, muy bien. En el reino de mi Padre no habrán ni judíos ni gentiles, sino únicamente aquellos que buscan la perfección a través del servicio. Esta es la misión y no lo que las diferencias o clases sociales o raza o estatus económico. Declaro que aquel que quiera ser grande en el reino de mi Padre deberá convertirse primero en el servidor de todos. Si estáis dispuestos a servir a vuestros semejantes, os sentaréis conmigo en mi reino, al igual que yo me sentaré dentro de poco con mi Padre en su reino, por haber servido en la similitud de la criatura. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí nos encontramos con que en el reino de su Padre no habrán, bueno, de nuestro Padre, no habrán ni judíos ni gentiles. Y eso automáticamente hace el primer señalamiento del maestro, porque no importa lo que tienes. Ni siquiera importa si eres de una clase de persona o de otra. Dice que únicamente ingresarán en su reino quienes sean servidores de todos. ¿Cuántos servidores hay aquí? ¿Cuántos servidores hay aquí? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso me resonó tanto hoy cuando hice mi vivo del amor. ¿Cuántos servidores hay aquí? Ahora 19. ¿Quién fue? Te apuesto que fue Hackmate. No, nunca veo a Hackmate. ¿Estás ahí? Ay, sí, ahí llegaste, ¿viste? Ni te vi. Si nosotros considerásemos que el ingreso, entre comillas, al reino celestial se da a través del servicio, tendríamos que entender que lo primero que nosotros debemos integrar en espíritu es el ponernos a disposición del otro, no en ego, no en mente, sino que en una genuina entrega del sí mismo. Servir al otro implica no solo entregar un mensaje desde nuestra verdad o desde nuestro sentir, sino que también implica en muchas veces compartir el camino y desarrollar algunos valores espirituales, dejarlos en evidencia,
aun cuando no sean principios que rijan actualmente nuestra vida. Yo siempre he sido como bien rebelde. No me gusta mucho hacer lo que me imponen, porque creo que finalmente dentro del libre albedrío uno siempre debiese tener la posibilidad de escoger. Entonces, por ejemplo, cuando yo entro en servicio hacia ustedes, lo primero que hago es dejar esa rebeldía y que no sea mi voluntad la que se haga manifiesta, aunque a veces lo peleo, pero que no sea mi voluntad la que se haga manifiesta, sino que se exprese a través mío lo que ustedes necesitan recibir. Y no solo eso, sino que además intento que lo que ustedes reciban sea lo más cercano a un arco iris, para que desde ese lugar ustedes no tengan que escuchar solamente mi verdad, que generalmente se las voy contando en mi proceso del tema, sino que también tengan una suficiente gama de verdades para que ustedes puedan escoger la suya. Ese es mi servicio hacia ustedes. Ese es mi amor hacia ustedes, porque finalmente si yo hiciera lo que yo hago siempre, no haría mucho. Y si ustedes se detienen un segundo, porque les voy a pedir que en conciencia, y ya habiendo comenzado el tránsito de este camino, sientan en su corazón en este momento de qué forma entregan ustedes el servicio. ¿Cuál es el valor distintivo de su servicio? ¿Qué es lo que hace diferente el servicio de Mariana, el servicio de Irnequehum, de Santiago, de Celina, de Diana, de Cael, de Lamquejuk, de Ivonne, de Lequiem, de Pau, de Oquiem, de Blanquita, de Cerita, de Claudia, de Artemisa, de Joana, de Rose, de Jacomayuk y de Bravo? ¿Qué es lo que hace distintivo el servicio de cada uno de ustedes? Abro micrófono. Hola, buenas noches. Yo creería que en verdad, creo que me han visto como soy, con amor, con alegría. Trato de hacer un poquito más ameno el transitar. Creo que ese es mi punto. No sé. Súper. Yo voy a decir que en mi falta de experiencia, porque desde que llegué aquí, pues yo llegué con cero experiencia, pero en mi falta de experiencia he tratado como de llevarles cuando he tenido un momento de entregarle una palabra a un hermano, he tratado de hacerlo desde mi sentir y lo he hecho con amor. Igual, con mucha falta de experiencia, pero sé que no todos somos sabedores de todo, entonces siempre trato de darlo de lo mejor posible, desde todo mi ser y mi corazón para todos. Perfecto. Marianita. La verdad de cada uno
en nuestro tiempo de No, evolución. tú. Aquí vamos a hablar del yo. Tú. ¿Cuál es la Bueno, distinción de mi de tu servicio? verdad, compartí mi verdad Ujú, en un tiempo de evolución y también entender el tiempo de otros y aprender de todos, porque todos somos uno. No sé, ese es mi sentir. ujú. Sí, está perfecto. Está perfecto. ¿Alguien más que quiera compartir cuál es su servicio? ¿Cuál es la distinción de su servicio? Hola, ¿qué tal? Bonita noche. Bueno, pues a mí en este tiempo me tocó observarme, cada emoción, cada sentir, porque el conocerme a mí, sé que puedo ayudar a cada hermano. Me ha pasado que observo en mí enfermedades, situaciones, las observo y sé que viene algún hermano en el camino y mi experiencia, mi observación le puede ayudar a él a que camine más tranquilo, a que saber que no pasa nada, que todo va a estar bien. Muchas gracias. Ujú. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Yo? ¿Se escucha? Sí. Yo entrego lo que soy eh, con cariño, mis experiencias, que no son muchas, eh, mi ser, o sea, lo que yo soy, se lo doy a mis hermanos porque puedo ser, aquí soy, y eso se lo agradezco mucho y le doy mi corazón con lo poquito que sé. Es que finalmente yo siento que es mi sentir. Yo siento que no se trata ni de saber mucho ni de saber poquito, porque si nos vamos al origen de todo esto, aquí ya vemos 20 partes de Dios experimentándose en distintas conciencias. Por lo tanto, no importa tanto la diferencia entre uno y otro, porque somos todas experiencias de Dios Padre Madre en la tribu, en mi sentir. Y yo siempre se los he manifestado de esta forma. A mí lo que me preocupa es cuando intentamos externar algo que no es nuestra propia sabiduría, porque ahí sí que es muy fácil perderse. No está mal tener diferencias de opinión, no está mal pensar distinto al otro, no está mal refutarse, no está mal, con respeto, no está mal decir, ¿sabes qué? Yo resueno o no resueno. Mm-mm. Ni siquiera está mal tener una discusión en espíritu. Da lo mismo en cierta forma, desde el lugar en que estemos mirando las circunstancias, porque finalmente lo único que importa es que estamos mirando las circunstancias. Somos una parte de Dios, Padre y Madre, experimentándose. Y ni siquiera, porque yo les podría decir, experimentándose, en verdad, pero es que ni siquiera importa tanto que te mientas, porque finalmente es la experiencia de Dios Padre Madre experimentándose contigo mintiendo, o mintiéndote, no lo sé. Aquí es lo que voy, es que ya que estamos en esto, tratemos de hacerlo de la mejor forma posible, sin intentar ser nada más que lo que cada uno de nosotros somos. Porque el yo soy de cada uno de nosotros es perfecto. Perfecto.
La invitación es a ser conscientes de que, al igual que el maestro forja a sus discípulos, nosotros aquí nos estamos forjando. La única diferencia es que nosotros no tenemos un maestro presente, como ellos que tenían al maestro al lado para preguntarle. Y nosotros nos estamos formando o deformando los unos a los otros. Nos estamos sirviendo los unos a los otros. Desde ese lugar, solo desde ese lugar, podemos mostrar o evidenciar nuestro genuino amor, siendo verdad. Nada más. Ya, sigamos. Esto está interesante. Wow. El ojo, el ojo es la lámpara del cuerpo. Por lo tanto, si vuestro ojo es generoso, todo vuestro cuerpo estará lleno de luz. Pero si vuestro ojo es egoísta, todo vuestro cuerpo estará lleno de tinieblas. Si la luz misma que está en vosotros se convierte en tinieblas, ¿cuán profundas serán? El ojo es la lámpara del cuerpo. ¿De qué está hablando aquí? El corazón. La mirada es la ventana del alma, se dice. El ojo es la lámpara del cuerpo, por lo tanto, si vuestro ojo es generoso, todo vuestro cuerpo estará lleno de luz. ¿No te escuché, Artemisa? ¿Ah? Lo que le haces a la otra persona, se lo estás haciendo a Dios mismo, porque Él es parte de Dios y todos somos uno con Él. Entonces, como tú seas con la otra persona, eres tú con Dios. Ah, mira. Está bien. En mi sentir me es coherente. El ojo es la lámpara del cuerpo, por lo tanto, si vuestro ojo es generoso, todo vuestro cuerpo estará lleno de luz. El ojo es la lámpara del cuerpo. La manera que nos miramos, nuestro Sí, interior. creo que La observación. yo diría que como ves el mundo es como realmente eres, o sea, el reflejo tuyo, porque si ves el mundo con amor, es lo que hay en ti. Si ves luz, hay en ti. Marinita. No sé, yo lo sentí como que el recipiente, ¿no? Como que es lo que realmente somos. O sea, es como el envase, el ver qué somos en realidad. Nosotros somos, en conciencia, somos seres de luz. O sea, nosotros ya entendimos que luz y sombra no habita fuera nuestro, no está en el orden del bien y el mal, sino que son partes que nos conforman. Por lo tanto, nos están diciendo que si nosotros nos miramos con un ojo generoso, encontraremos luz en nosotros mismos. Si nos miramos con un ojo egoísta, encontraremos oscuridad. Entonces, yo digo,
El ojo es la lámpara del cuerpo. ¿Qué ojo nos puede iluminar? ¿Qué ojo puede iluminar este cuerpo? ¿Qué ojo puede ser? ¿Qué ojo puede hacer que este cuerpo se llene de luz? El corazón. La glándula pineal. Tomar conciencia de lo que yo soy realmente, pedacito de Dios, del todo. El ojo es la lámpara del cuerpo. El ojo. El ojo. La conciencia. Es este ojo el que ilumina nuestro cuerpo y nos llena de luz. Y la luz, ¿qué resulta ser? La conciencia de lo que somos. Hijos perfectos de un Dios Padre Madre que habita en nosotros mismos. Si tengo este ojo apagado, o si tengo este ojo egoísta, chiquitito, no voy a poder comprender mi luz. Y por lo tanto, no es que viva en la tiniebla, sino que donde no hay luz, hay sombra. Y es la sombra del desconocer lo que tú eres. Entonces nos vamos dando cuenta de que aquí ya nos vamos poniendo un poquito más complejos porque vamos entendiendo el mensaje de acuerdo a lo que nosotros vamos experimentando. ¿Qué es lo importante entonces? Que todo aquel que esté llamado a hacer luz necesariamente trabaje la conciencia, porque de otra forma no va a haber el brillo que tiene dentro de sí. Precioso. Seguimos. Vuestro Padre, que está en los cielos, hace que el sol brille sobre los malos, al igual que sobre los buenos. Estáis encargados de mostrar a los hombres, no de juzgarlos. No cometáis el error de intentar quitar una mota del ojo de vuestro hermano cuando hay una viga en el vuestro. Después de sacar primero la viga de vuestro propio ojo, podréis ver mejor para quitar la mota del ojo de vuestro hermano. Y voy a volver, porque es ese pedacito el que nos vamos a detener a revisar. No cometáis el error de intentar quitar una mota del ojo de vuestro hermano cuando hay una viga en el vuestro. ¿Qué significa eso? Desde el servicio de... Mirar la paja en el ojo ajeno. Ya, pero llevémoslo al servicio. Pensemos que... No sé qué está hablando, pero... Espérenme. Un momento, por favor. Pensemos que nos están formando a nosotros y que nos están dando este mensaje para que nosotros lo trabajemos en conciencia con nuestros hermanos. Entonces cuando nos dicen, ojo, tribu, cuando nos dicen, no cometáis el error de intentar quitar una mota del ojo de vuestro hermano cuando hay una viga en el vuestro. ¿Qué dice ahí? Ahora sí. Como si tú no lo tienes superado, no estás bien o no estás en tu centro, no puedes estar ayudando al otro. Muy bien. No juzgar. No juzgar. ¿Qué más? Hola. Hola.
Hola a todos. Bueno, yo sí puedo decir que, que viví muchos años en religión, así que eh, he escuchado cada palabra que has dicho anteriormente por muchas ocasiones. Entonces, esta enseñanza dentro de la religión hablaba sobre que no vieras, todo se trataba de pecado, ¿no? Que no vieras el pecado en el otro o la culpa en el otro cuando tú estabas todo lleno de pecado. Ese era el significado que le daban. Ujú. Entonces, pero ahora yo siento que Te quiero hacer una pregunta, espérame. ¿Tú sabías que este mensaje había sido entregado en esta escuela de discípulos? ¿Tú que conoces la Biblia? pues tanto como saber, no, pero era una enseñanza o sea, sí sabía pues que era, que se le había dado a los discípulos. Ah, ok, ya. Ujú. Em, Se me fue la idea. Espérame, déjenme conecto mi cerebro, con mi cerebro, mi sentir. No cometáis el error de intentar quitar una mota del ojo de vuestro hermano cuando hay una viga en el vuestro. Hermana, yo pienso que es no debo de juzgar o criticar al hermano cuando uno tiene el mismo defecto y no lo ha corregido, uno no ha empezado por uno. Perdón, es que estoy con un poco de gripe. Para mí es como cuando un hermano se está expresando desde su verdad, desde su sentir, que a veces tendemos la maña o la manía de querer corregirle lo que él está diciendo cuando ni yo misma sé si tengo mi verdad para mí, de lo que yo vivo, de lo que yo siento. Ese es mi sentir. Le quieren, pobrecita. Déjala que está pensando, está No, es No, que, pensando. si ya lo había encontrado, ahora se le volvió a ir. no, bueno, es que yo pensaba, bueno, es lo que en un principio me resonó a mí, pero ya lo estoy dudando porque yo en un principio sentí que era como eso que les decía, o sea, lo primero que se me viene a la mente obviamente es la enseñanza antigua, ¿no? Pero luego sentí que era como eso, como respetar la verdad de cada quien, como respetar los niveles de conciencia, este, yo, yo como pretendo quitarle algo a alguien cuando es en lo que él está, no sé, eso me resonaba. Pero luego un pajarito vino y me dijo, a mí me resuena como que la ley del espejo. Entonces por eso me puse a pensar qué era, por eso. Espera. Así que Pajarito, ahora sí que pajarito, el estoy pajarito que nos explique la ley del espejo. ahora sí que me quedé así como que con un colocho. Pero, Un pajarito pelón. pero no sé. Ya, pajarito, aquí salió tu nombre y la ley del espejo, por favor, explícanos. Que Tú te perdón. llamas pajarito. No, yo no me llamo pajarito. Ah, ok. Oye, ¿quién no va a abrir el micrófono? ¿Qué pasa? Voy a quedar con la duda de la ley del espejo. Ya, Gracielita, dale nomás. Perdón, Pau. Dale, Graciela. A mí me resuena que como la ley del espejo es como
no le hagas lo que a ti no te gustaría que te hagan. Como la ley del espejo, es como mirarte a ti en el otro. Es como tu espejo. El otro es tu espejo y si tú no le hagas lo que no te gustaría que te hagan a ti. Como un ejemplo, decir, hablar a las espaldas, em, interpretar palabras erróneas y transmitirlas al resto, donde tú le dices una información, yo te doy una información a ti y se va traspasando y llega una información súper equivocada a la persona, como va de oído a oído y llega erróneo. Y tú, si tú te miras a tu espejo, ¿a ti te gustaría que te hagan eso? No. Eso es lo que me llega a mí. Es mi interpretación, por si acaso. Y la mía la repito, hermanita. La mía la repito, pero con otras palabras, con lo de la Que me mota. dejó loca Graciela porque no Es, encuentro. es más fácil ver la mota en un ojo ajeno que en la propia. O sea, que es más fácil juzgar a lo que hizo otro que tú mirarte a tu propio espejo y decir, no, porque yo hice lo mismo. Pero no, juzgo al otro porque es el otro y no yo, es el ego. Eso sentí. Falencia. O la falencia de amor propio, o la falencia de amor propio. No se observa. Es que yo lo siento en mi sentir desde otro lugar, porque dice, no cometáis el error de intentar quitar una mota en el ojo de vuestro hermano cuando hay una viga en el vuestro. Y aquí a mí se me vienen pero clarísimo los sermoneadores. Hola. Porque finalmente... un segundo, por favor, un segundo. Sí. Cuando yo entrego un mensaje no en conciencia plena de lo que estoy diciendo, no en mi verdad, no en mi trabajo, no en mi centro, cuando yo entrego un mensaje desde un lugar en el cual no veo hacia adentro lo que externo hacia afuera, tengo una viga, pero gigante en el ojo. Y con esa viga gigante en el ojo, pretendo yo ir sobre otro a decirle, saquemos un poquito o abramos un poquito más tu ojo. En mi sentir, tiene que ver con ser coherente en la entrega del mensaje con tu propia experiencia. No tener la viga es no tener nada que nuble tu conciencia. Si hay algo que nuble tu conciencia, entonces ¿cómo tú vas a enseñar algo o entregar algo o compartir algo? Hace que lo que tienes tú en tu visión se magnifique y finalmente termines siendo una persona que con una viga en el ojo pretende sacar una mota del ojo del otro. Abro el micrófono. Hola, hermana. Bueno, volviendo al primer punto, del tercero al primero, el servir es ver mi ser. Servir, tengo que ver mi ser. El entregar a otro, el servicio, no es visible a los ojos, simplemente es llegar a quien lo reciba y lo tenga que recibir. No se trata de corregir a nadie. Eso es el servir. El servir es entregar el mensaje. Es el mayor servicio. Primero es el primer punto, el verme, mi ser. Luego el servir. Y no se trata de corregir, simplemente dar el mensaje.
me quedo un poquito descontextualizada cuando me hacen las correcciones o los apuntes o las observaciones como muy a destiempo, porque finalmente voy en el punto. No te puedo compartir lo que siento de eso, porque no recuerdo en qué momento se dijo eso, pero absolutamente respetable su posición. ¿Alguien más? Es como cuando yo empezaba a vender dulces, primero los probaba y luego ya los vendía. O sea, primero tenía que experimentar en mí para poder decir a qué saben y si los iba a recomendar o no. O cualquier producto o cualquier cosa, primero tienes que sentirla y luego ahora sí ya decirle, mira, se trata de esto, de esto, de esto. Bueno, ese es mi resumen. Súper, me parece súper, y además que me parece súper simple. O sea, creo que eso es creo que eso es la magia de todo esto, que puede ser muy simple. Ya, sigamos. Y esto me encantó, ¿ah? Hagmayuk va para ti. Dice, si el ciego conduce al ciego, los dos caerán al precipicio. Si queréis guiar a otras personas, vosotros mismos tenéis que caminar en clara luz de la verdad viviente. ¿A quién le suena esto? Si el ciego conduce al ciego. A mí queriendo despertar a otros. Si el ciego conduce al ciego. ¿No le suena esto? ¿Lo he escuchado hace poquito? Si no me equivoco, hace poco hiciste esa pregunta en un live también, de si se podía o no se podía. Si suena eso, que si uno no se ha despertado bien, si uno ha trascendido cosas, ¿cómo puede guiar a otra persona a trascender esas mismas cosas? Al final se caen los dos. Hace algún tiempo atrás, creo que unas 2 o 3 semanas, posté en el muro algo que tenía que ver precisamente con el ser crístico, con el ser Cristo. Y puse, creo que 7, 8, no sé, 9 maestros que tenían muchas similitudes, no solo en su historia de vida, sino que también en sus mensajes. Y este del ciego que conduce al ciego es un mensaje que nosotros revisamos desde el maestro. ¿Cómo se llama, Lequia? ¿Cómo se pronuncia? Quetzalcóatl. Gracias, Lequia. Que a esta altura ya no me iba a salir. Y entonces nos vamos dando cuenta que las enseñanzas son las mismas. Y efectivamente, como ustedes dicen, si no he expandido la suficiente conciencia, ¿cómo voy a estar guiando a otro en conciencia? Si yo no logro ser verdad con mí mismo, ¿cómo voy y le digo al otro lo que se supone que es la verdad? Por lo tanto, el llamado aquí es hacer y a ir expandiendo en cada experiencia lo que es nuestro proceso de conciencia. Sigamos. Que se me está acá. Si vais a juzgar a vuestros compañeros,
por sus actos, el Padre que está en los cielos juzga según las intenciones. Y resulta que nosotros sabemos hoy día que saliendo de la dualidad, los juicios generalmente nos ponen en una posición de bueno y de malo. Por lo tanto, lo que dice que si juzgamos a vuestros compañeros, que somos nosotros mismos, por nuestros actos, el Padre que está en el cielo juzga según las intenciones. ¿Quién se atreve con esto? Que todo redondito. Que todo redondito. Si tú haces bien, todo te irá bien. Si haces mal, en algún momento se te va a dar vuelta. Enseñar algo en alguna experiencia de que estuviste mal en juzgar, no sé, mi sentir. Está perfecto. ¿Alguien más? El Padre siempre Eso a mí está viendo más allá del juicio. Date cuenta que ve la intención. Es más profundo que el juicio. El juicio humano se basa en la experiencia de que él lo emite. No en la verdad. Ni siquiera en una verdad. El juicio humano habita en quien lo emite. Y cuando uno enjuicia a un hermano, lo hace desde el lugar donde se encuentra en el momento del juicio. Entonces, si yo estoy muy aproblemado, voy a hacer un gran juicio. Si yo estoy más en el centro, quizás voy a emitir una opinión que va a ser un poco juiciosa, pero no va a ser tan grande. Si yo estoy en un momento de expansión, de conciencia, probablemente guarde silencio y no diga nada. Nosotros nunca, yo siempre les digo esto, nosotros nunca sabemos qué es lo que le pasa al otro o lo que el otro hace o no hace, porque nosotros la experiencia del otro la vemos siempre desde nuestra conciencia, desde nuestra mirada. Entonces, por eso, el juicio que nosotros emitimos sobre nosotros mismos no veo qué verdad pueda contener. No, porque más encima va a depender de las circunstancias, por lo tanto, un juicio que en el fondo sentencia si algo está bien o está mal, tiene que llevarnos necesariamente a mirar qué es lo que está hablando, porque estamos hablando nosotros del otro. Es nuestra expresión del otro. Todo lo que yo digo del otro habla más de mí que del otro. Y de la forma en la que lo digo, peor. Pero, en evolución y en conciencia, al ser nosotros luz del mismo Padre y Madre, vamos comprendiendo que nada de lo que está pasando aquí es tan verdad. Y que a la hora de el día del juicio, finalmente no va a ser nada más que dar cuenta
de todas nuestras experiencias, en conciencia y en amor. Nada más. Marianita. Ay, tuve una experiencia con eso mismo que tú acabas de hablar. Y lo quiero compartir por cortito porque no quiero extenderlo. Una vez tuve un cliente cuando yo era moza que me hacía la vida imposible. Era el mejor amigo del dueño del restaurante. Y se aparecía todos los días, 5 minutos antes de yo cerrar, irme a mi casa. Estaba 20 horas trabajando. Y se iba con toda la familia y me hacía la vida imposible. Me enojé, no te voy a mentir, no les voy a mentir. Me enojaba, me producía, ¿por qué me hace esto? Pero no lo juzgué. De repente en mi interior sí lo juzgué un poco. ¿Por qué? Porque yo quería irme. No lo jugué, pero bueno, sí un poco. Sí, un poco. Pero después me enteré que el hombre estaba enfermo y tenía leucemia. Y ahí entendí un montón de cosas. Y yo en vez de enojarme y decir, oh, qué bueno, no, al contrario, me puse como muy empática y empecé, como estaba con el tema de los colores, a mandarle color verde y envolverlo en color verde, en sanación, con los arcángeles que correspondían, que en este momento no me acuerdo de su nombre. Rafael. Y bueno, y en ese momento se sentía un olor a éter increíble en mi casa que hasta mi ex marido lo sintió. Y yo no voy a decir que yo lo sané, pero sí puse una cuotita de amor en vez de juzgarlo y se sanó. Y para mí fue una experiencia maravillosa. Es que finalmente, en mi sentir, es que me da risa porque yo asumo que a veces me importan algunas cosas que no me deberían importar. Nada, 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 nada. Yo asumo, a veces me importan. Pero es que me da tanta risa porque más encima a veces digo cosas que no debiese decir. O escribo cosas que no debiese escribir. Pero lo gracioso de eso es que finalmente no importa nada. Porque ya entre que nos juzgamos y entre que vamos a ser juzgados, oye, si esto ya pasó, esto ya fue, esto es perfecto, esto terminó. Por lo tanto, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Alguien que quiera decir algo? Sí, pues, como dices tú, estamos viviendo el pasado, estamos dirigiéndonos al futuro, estamos en el aquí y en el ahora, pero estamos siempre en el pasado, viviendo nuestra aventura de que ya pasó y sentimos que es real, pero tenemos que vivir el aquí y el ahora, observándonos y sintiéndonos con nuestra voz interna para caminar en este humano luz. Perdón, eso me dice mi ser y quería decirlo. Es que yo a esta altura ya lo único que creo es que como ya todo hecho está, siento que solo debemos transitar, o sea, estoy diciendo algo que es muy utópico, pero en el fondo es transitar la experiencia desde la comprensión, desde entender que esto no es, que no existe, que nadie le hace nada a nadie, que lo que yo creo O que es los seres importante, humanos, que lo que que yo creo que es... los seres humanos nos vamos a las emociones y nuestros elevados nos van ahí. Si nosotros observamos nuestro interior no está ahí, está en equilibrio.
Y nosotros nos vamos al drama creyendo que todo es real y volvemos a lo que siempre hemos dicho en cada live o que Neru siempre lo dice. Ay, que mi marido, ay, que mi amiga, oh, que mis hijos, oh, perdón. Pero siempre el humano nos vamos al drama. Miren cómo es su elevado. Me lo ha dicho siempre que ti. Mírate, deja el drama, déjalo de lado. Ya basta. Caminemos en equilibrio. Mírense. Yo siempre digo, como dice Kenji cuando me lo enseñó, obsérvense. Porque nosotros nos vamos al drama y creemos que todo es real. Perdón. A mí me pasa que yo siempre pienso distinto. Sí, no sé quién fue. Solo quería decir que pues cuesta pararnos ahí, en ese punto. Cuesta, cuesta meternos en la cabeza que es un juego, cuesta, pues, por todo y por todo cuesta, pero pues sí es la tarea, te entiendo y está bien, pero cuesta, cuesta bastante. Es que eso mismo iba a decir, es que yo siento que de pronto nos ponemos los estándares tan altos que nos olvidamos que estamos en esto, en esta experiencia, en este cuerpo, en los otros cuerpos que nos rodean. Que lo que yo siento es que no sé si importa tanto, pero somos humanos, y mientras seamos humanos, siento yo que la idea es tratar de que no importe tanto. Benjita, hola Benja. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, precioso. Tanto tiempo sin verte. Estoy bien, aquí estoy. Mi hermoso. Hola, hola. Gracias, gracias. Sí, ¿Cómo tiempo que estás? no me conectaba. Muy bien, muy bien. Hoy tuve un poquito ahí, una ventana se me abrió y me entré a Telegram y vi que estaban conectados y no era tan tarde. Dije, ah, voy a entrar. Y hermoso tema que están hablando. Gracias. Lindo, Benjita. Ya, sigamos. Ok. Miren, comillas. Pero vais a tropezar con mis enseñanzas porque estáis acostumbrados a interpretar mi mensaje literalmente. Pero vais a tropezar con mis enseñanzas porque estáis acostumbrados a interpretar mi mensaje literalmente. ¿Qué será eso? Vais a tropezar. Yo a mí me llega es que la enseñanza no va a llegar hasta que no veamos, escuchemos, sintamos ese mensaje y lo integremos. Entonces vamos a caer en eso que nos estamos diciendo, que dice amar al prójimo sea como sea. Y también te dice pon la otra mejilla en caso que sea necesario. Entonces el mensaje es un poco literal y un poco mixto. ¿En qué sentido? En que alguien no hace algo. Podemos poner la otra mejilla, perfecto. Pero siempre es de donde nosotros lo sintamos. ¿Me siento cómodo poniendo la otra mejilla o no me siento cómodo? ¿Me siento bien con esa aceptación que estoy haciendo o no? Porque al final lo que importa no es lo bien, bueno o malo, es lo que uno va sintiendo desde aquí adentro, nuestra propia verdad. Entonces el mensaje se va a ir repitiendo hasta que no entendamos. ¡Oh, qué lindo! Mm. Gracias. ¿Alguien tiene un sentir distinto? Yo ni siquiera lo había visto así.
Hola, ¿puedo? Hola, ¿Qué tal, por Arturo? eso ¿Cómo va? estoy. Vamos. Em, Me parece que es muy importante tener en cuenta que estas enseñanzas que daba este maestro, a lo mismo que las escrituras, es muy importante tener en cuenta el lenguaje original. Porque independientemente de qué idioma sea, o inclusive el que hablamos hoy en día, no son palabras, son vibraciones. Es información encerrado ahí. Em, No es lo mismo leer un salmo en español que leerlo en hebreo, por ejemplo, porque tiene una vibración distinta y muchas cosas más que ahora no vienen al caso, pero lo mismo que el arameo, ya tiene de por Mm. sí tiene una carga energética. Eh, y esto también vale para, por ejemplo, las enseñanzas de Lao Tse y demás, que es muy interesante aún así leerlos, son libritos muy chiquititos, lo del Tao Te Ching, por ejemplo, pero originalmente eran eh, ¿cómo se llama? Me sale jeroglífico, pero no, son figuras que tienen significados em, que van mucho más allá de la palabra como nosotros la conocemos hoy en día. Mm, yo presiento que por un lado las escrituras de la Biblia tienen esa cuestión, sobre todo las de Jesús, de la parábola, para una cuestión para que la entiendan, pero yo siento que tampoco estaba hecho para que se entendiera esas emanaciones de la boca del maestro estaban hechas para que directamente impactaran en la célula de quienes estaban escuchándolo. Es una forma de depositar una información, digamos, ¿no? Siento que es por ese lado, que es mucho más fuerte de lo que nosotros podemos llegar a imaginar. No es alguien que está solamente dando una enseñanza y todos, o algunos pocos dicen, oh, qué lindo. Por supuesto que tiene que estar un lenguaje que se pueda después comunicar, digamos, pero me parece que la idea era implantar esa vibración en esas personas que luego de 2000 años ya hoy tenemos todo cristalizados eso en la célula. La Kabbalah habla mucho de esa cuestión, de esa doble lectura, yo ya lo he mencionado, de la lectura superficial, digamos, y a ver, la Biblia originalmente en el Antiguo Testamento está todo codificado, pero no codificado del español. Por eso tampoco tiene mucho sentido darle pelota al, al texto, digamos, ya sea en inglés o en español, porque no va por ahí. Es lo mismo que los salmos, son frases bonitas, pero tienen códigos adentro, códigos que van más allá del intelecto. Es pura, pura, pura vibración, pura codificación que corresponde a una ingeniería divina, lo cual nuestros cuerpos físicos biológicamente están muy preparados para que nosotros tomemos eso. Y así como hoy en día vos prendés la tele y hay mensajes subliminales y estabas barro y de repente te dan ganas de tomarte una Coca-Cola, porque en 2 segundos, bueno, creo que es un poco el mismo mecanismo. Yo no creo que haya estado destinado al entendimiento del pueblo en ese entonces. Eh, Perdón. Bueno, eso. Gracias. 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 ¿Alguien más quiere compartir algo? Sí, hermana, con referencia a lo que dice el hermano, me hago realmente eco a las palabras del maestro, de todo lo que habló el hermano Néstor, cuando el maestro dice que ha escondido de los sabios y entendidos de este mundo para revelar las verdades ocultas, para revelársela a los niños. Y así expresó el hermano, es vibración. Tenemos que ser como niños, sintiendo esa frecuencia, para poder sentir la frecuencia vibratoria de lo que expresaba el hermano. Qué precioso, porque yo finalmente escucho
y escucho de una frase que tiene dos líneas, interpretaciones tan distintas y enseñanzas tan distintas. Hermoso, hermoso. ¿De quién? Quiero decir muchas cosas, pero solo diré que me suena como lo que decías anteriormente sobre el ojo. Porque cuando nos tropezamos con algo, nos tropezamos con una verdad y si no la entendemos es porque no estamos aperturados a recibirla en ese momento. Entonces el maestro dice, se van a tropezar con mi enseñanza y eso quiere decir que no me está entrando con nada. O sea, la puedo escuchar y volver a escuchar y volver a escuchar, pero si no tengo mi ojo abierto para iluminar mi ser, ¿cómo la voy a entender? Y ahí es donde dice, la interpretan literalmente, o sea que si el maestro te dice, si tu ojo es ocasión de pecado, ve y sácatelo, y literal hay personas que se han sacado el ojo. He sabido de personas que se han sacado el ojo o que se han cortado la mano. Si tu mano es ocasión de pecado, es mejor que te la cortes porque si no te vas al infierno, chalala, chalala, y van y se cortan la mano. O sea, es porque no tienen abierto su ojo, no está su ser iluminado, no está su conciencia lo suficientemente aperturada para recibir el mensaje del maestro. Por eso nos tropezamos a cada rato con la verdad de frente. Y no es que no la queramos ver, es que no la podemos ver. No podemos verla si no está nuestra conciencia aún preparada para recibirla. Es que es precioso porque finalmente, pero también me pasa que los escucho y como que, bueno, hay verdad en todos, pero ¿qué pasa entonces? Que finalmente pasa que yo sé lo que digo con la intención que lo digo, porque que una frase, un mensaje de 2 líneas, pasa que yo sé lo que digo con la intención que lo digo, pero no sé cómo lo está recibiendo el otro. Wow. Wow. Ya, sigamos. En verdad os digo que cuando la voluntad del Padre es nuestra ley, difícilmente estáis en el reino. Pero cuando la voluntad del Padre se convierte realmente en vuestra voluntad, entonces estáis en la verdad del reino, porque el reino se ha vuelto así una experiencia establecida en vosotros. Cuando la voluntad del Padre es vuestra ley, difícilmente estáis en el reino. Pero cuando la voluntad del Padre se convierte en nuestra voluntad, entonces estáis en la verdad en el reino, porque el reino se ha vuelto una experiencia establecida en vosotros. ¿Hay alguien que diga algo aquí, por favor? Cuando la voluntad del Padre es vuestra ley. Cuando la voluntad del Padre es vuestra ley. ¿Qué es eso? El amor, Dios, Pero venga, cuando la voluntad del Padre es vuestra ley. Pero cuando la voluntad del Padre se convierte realmente en nuestra voluntad, entonces estáis en la verdad, en el reino. digo Ya mi mira. entender, digo mi sentir, yo sí entiendo un poco, tengo una visión de esa frase. Ajá.
Mira, para mí, cuando estamos con la voluntad del Padre, cuando es ley, Ajá. es como, para mí, estamos, déjame activar la cámara. Porque video. Lo que sucede es, para mí, es que estamos queriendo hacer algo, sabiendo que tenemos que hacer algo, pero no estamos en palabras. A ver, yo lo voy a decir como quizás te he dicho, o sea, trasciende Latinoamérica, que dice, eh, el padre Gatica predica pero no practica. Entonces, como que yo no estoy en la ley del padre, estoy predicando, tengo mi ley, pero cuando estoy habitando, como en la segunda parte, Carito. Pero cuando la voluntad del Padre se convierte realmente en vuestra voluntad, entonces estáis de verdad en el reino. Cuando haces la voluntad del Padre, tu voluntad, entonces estáis de verdad en el reino. Porque el reino se ha vuelto una experiencia establecida en vosotros. Claro, no hay un deber hacer, hay un deber ser. Cuando estamos en el ser, estamos en la voluntad del Padre. Entonces ya no estoy haciendo algo porque sé que tengo que hacerlo, sino simplemente lo hago porque es lo que soy. Entonces ahí se entrega la voluntad del Padre y ahí se vive la voluntad del Padre. Coherencia. Para mí. Súper. Yo lo que siento es que cuando dice, en verdad os digo que cuando la voluntad del Padre es vuestra ley, ¿dónde nos lleva la ley? ¿Dónde llevamos la ley? ¿En qué parte de nuestro cuerpo llevamos la ley? De nuestro espíritu, de nuestro ser, de nuestra... ¿En qué parte? ¿En qué parte está la ley? Hermana, en mi sentir, la ley es la experiencia y el maestro, el alumno debe someterse al maestro. Pero mira lo que dice, en verdad os digo que cuando la voluntad del Padre es nuestra ley, difícilmente estáis en el reino. Gracielita, que es Eknekti. Razón, que ahí están todos los recuerdos, no sé, todas las llaves de quienes somos, creo, porque ahí está Dios también. También la ley es como la obligación, como algo impuesto, ley, algo que hay que cumplir. Entonces yo cumplo la voluntad del Padre, pero porque la tengo que cumplir como ley, como obligación. ¿Y dónde está eso? En la mente. ¡Ay, gracias! Cuando la voluntad del Padre es vuestra ley, difícilmente estáis en el reino. Porque ¿dónde estás? En la mente, no estás en la experiencia. Cuando tú lo pones afuera, cuando tú lo pones en un orden, cuando tú lo pones en un señalamiento, estás en la mente. Estás en la ley, no estás en la experimentación. Pero cuando la voluntad del Padre se convierte realmente en vuestra voluntad, o sea, tomo la voluntad del Padre y la experimento a través mío y hago mía esa voluntad. O sea, es una sola voluntad. Entonces estáis de verdad en el reino, porque el reino se ha vuelto así una experiencia establecida en vosotros. No es lo que está en la cabeza, no es lo que está en la mente, es lo que finalmente está, ni siquiera siento que en el sentir, sino que en el ser, es que bien decía Benja, en el ser completo, en el ser del sentir, del hacer, de lo íntegro. Y yo me maravillo con lo que cada mensaje, porque yo no extraje estos mensajes de la Biblia. Yo les vuelvo a decir, no he leído la Biblia, no sé si están literal muy parecidos o no, porque los tomé del libro de Urantia, pero
me pasa que evidentemente no debe haber sido, o sea, este es un mensaje que está muy amortizado, está muy trabajado. Y ya estando muy trabajado, nos pone a trabajar a nosotros. Entonces, de verdad que, sinceramente, cuando nosotros vamos tomando estos mensajes y los vamos haciendo nuestros, siento yo que internamente va transmutando algo, se va transformando afuera, que tiene que ver con el darse cuenta. Ah, eso quería decir. Ay, esto era. Eso, darse cuenta. ¿Y qué es el darse cuenta? ¿Qué es el darse cuenta? Yo quería comentar un poquito sobre esa frase. Primero, saludar a Benja. Te abrazo, hermano, ¿cómo estás? Qué bueno verte por acá. Em, esa, esa enseñanza del maestro siento que resume completamente la experiencia y la salida de la experiencia, porque vamos a ver, la experiencia en el ser humano ha atravesado una experiencia desde que salimos de la fuente, desde que salimos de la fuente, ha atravesado una experiencia de buscar a la misma fuente, ¿verdad? Experimentándose en diferentes niveles de conciencia, pero especialmente en esta experiencia, en este plano, nosotros hemos buscado incesantemente a la fuente, porque nos pusimos el velo y se nos olvidó quién éramos. Entonces, dependimos de lo que otros nos decían que era. Entonces, si nosotros dependemos de lo que otros nos dicen que es Dios, de lo que otros nos dicen que debemos de hacer, de lo que otros nos dicen que somos nosotros mismos, de lo que otros nos dicen que es el camino, de lo que otros nos dicen que es la realidad, de lo que otros nos dicen que es la verdad, entonces nos estamos rigiendo bajo sus leyes. Cuando nosotros integramos la verdad de Dios como única y no por lo que otros nos dicen, sino porque ya es vida en nosotros, eso se llama conciencia. Entonces empezamos a vivir por la conciencia y no por las reglas o leyes impuestas por otros. Eso es la experiencia y la salida de la experiencia. Para mí, ahí nos está diciendo clarísimo, en mi sentir, nos está diciendo clarísimo, nos está enmarcando la experiencia y la salida de la experiencia. ¿Cuál es la salida de la experiencia? Ser Dios. ¿Cómo soy Dios? Recordándome lo que soy, porque yo soy Dios. ¿Y cómo me recuerdo de lo que soy? Con la conciencia, en conciencia, recordándome realmente de lo que soy. Entonces, para mí se marca en este pasaje la experiencia y la salida de la experiencia, cómo salir de ella. El darse cuenta en la conciencia. Que le estaba preguntando, ¿qué es el darse cuenta en la conciencia? Bien. No sé si alguien más quiera comentar algo respecto de esto. Hola. Yo iba a decir Hola. algo muy parecido a lo que dijo Ken, pero él lo explica mejor. Lo explica más bonito. Pero a mí me resonaba mucho eso de salir de las creencias, porque obviamente en el tiempo en el que el maestro daba ese mensaje a sus discípulos era un tiempo en el que estaban el pueblo muy sometido, ¿no? O sea, las leyes de los fariseos y
los impuestos, todo lo que había en ese tiempo de que de ser bueno, de ser, está ahí el pasaje del, del hombre, creo que era un fariseo que estaba en el templo y decía, gracias Señor porque no me hiciste como este hombre, o sea, despreciando al otro. Cosas eran muy en afuera, pues. Y me resonaba mucho eso, todo lo que dijo Ken, pero les digo que él lo explica mucho mejor que yo. Pero era eso, pues en realidad, o sea, darte cuenta que no es afuera, pues no es cumplir. Ahorita que tú dices, ¿dónde está la ley? Sí, está en la mente y está en el cumplimiento de algo. Entonces, no, y ahora nosotros estamos saliendo de eso también, del cumplimiento, y decías tú que lo aplicáramos en el servicio hacia los demás, porque en eso está dirigiéndose a los servidores de los otros, ¿no? Entonces ya no estamos en eso del cumplimiento, sino en el ser, en el reconocerme yo y reconocerme en el otro también. Y ahí está el servicio en amor, ¿no? Siento. Es que como que ya no está como decía el Benjara, ya no está en el deber ser, está solamente en el ser. ¿Alguien más que quiera compartir? Bien. Hola, recordé una frase, ¿puedo? Que habla de la voluntad justo. Era así. Haz su voluntad como si fuera tu voluntad, para que él haga tu voluntad como si fuera la suya. Precioso. Sí, gracias. Muy lindo. Ya, si nadie más quiere comentar o compartir, voy a leer lo último, pero esto no lo llevamos. Con esto nos vamos a ir a la reflexión particular personal. Porque siento que finalmente hoy día hemos tenido la posibilidad como de hacernos un regalo nosotros mismos. Tenemos muy pocas oportunidades como para poder hablar del trabajo de nosotros en espíritu. Y hoy día siento que el maestro nos dio un tiempo perfecto para observarnos como tribu, como familia, como seres que en esta experiencia están cumpliendo un rol, pero arriba están absolutamente sorprendidísimos con nuestro actuar acá abajo. Y digo sorprendidísimos porque humanos somos, o sea, ni siquiera es porque lo estemos haciendo bien o lo estemos haciendo mal, sino que en el fondo a mí me pasa que de pronto siento que cuando pienso en mi elevada digo, ay, sí, me agarro la cabeza así conmigo. Sí. Pero bueno, es lo que hay. Entonces el maestro hoy día nos dio la oportunidad perfecta de ir hacia adentro con este servicio, pensando precisamente en que, al igual que los discípulos en un tiempo que no sabemos cuál, vamos a estar muy fuerte cumpliendo misión. Así que desde ahí nos regalamos este lugar. Y con esto termino. Esto lo voy a poner en un contexto que es un poquito más largo y que es una historia, ¿ya? Dice, una de las conferencias nocturnas más extraordinarias de Amatus fue la sesión en la que se discutió sobre la unidad espiritual. Unidad espiritual.
Santiago había preguntado: Maestro, ¿cómo podemos aprender a tener el mismo punto de vista y a disfrutar así de una mayor armonía entre nosotros? Maestro, ¿cómo podemos aprender a tener el mismo punto de vista y disfrutar así de tener una mayor armonía entre nosotros? Cuando Jesús escucha esta pregunta, su espíritu se alteró de tal manera que replicó: Santiago, Santiago, ¿cuándo te he enseñado que todos debéis tener el mismo punto de vista? He venido al mundo para proclamar la libertad espiritual, con el fin de que los mortales puedan tener la facultad de vivir una vida individual, original y libre ante Dios. No deseo que la armonía y la paz fraternal se adquieran a costa del sacrificio, de la personalidad libre y de la originalidad espiritual. Vuelvo sobre eso. No deseo que la armonía social y la paz fraternal se adquieran a costa del sacrificio de la personalidad libre y de la originalidad espiritual. Y eso lo podéis experimentar en la alegría de vuestra dedicación unida, en la alegría de vuestra dedicación unida a hacer de todo corazón la voluntad de mi Padre. No necesitáis tener el mismo punto de vista. No necesitáis tener el mismo punto de vista, sentir de la misma manera o ni siquiera pensar de la misma manera para ser iguales espiritualmente. No necesitáis tener el mismo punto de vista, sentir de la misma manera o siquiera pensar de la misma manera para ser iguales espiritualmente. La unidad espiritual procede de la conciencia de que cada uno de vosotros está habitado y cada vez más gobernado por el don del Espíritu. Vuestra armonía debe originarse en el hecho de que la esperanza espiritual de cada uno de vosotros es idéntica en su origen. Su origen es idéntica en su origen, en su naturaleza y en su destino. La esperanza espiritual de cada uno de vosotros es idéntica en su origen, naturaleza y destino. Vuestra unidad espiritual implica dos factores que siempre se armonizarán en la vida de los creyentes individuales. En primer lugar, poseéis un motivo en común para una vida de servicio. Todos deseáis por encima de hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Ese es el primer motivo en común. Deseáis por encima de todo hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Y en segundo lugar, tenéis una meta en común en la existencia. Todos os proponéis reencontrar al Padre que está en los cielos, mostrando así al universo que os habéis vuelto como Él. Precioso. Hermanos míos, agradezco a cada uno de ustedes que acompañó esta enseñanza del Maestro. Espero de todo corazón que estas palabras que aquí fuimos compartiendo y nuestros distintos sentires queden resonando en cada uno de nosotros a fin de que se transformen en una
experiencia y decirles que en mi sentir, el camino del servicio en espíritu no es un camino que sea fácil, en lo absoluto. Bajo ninguna circunstancia creo yo que el servir al espíritu sea algo que sea muy fácil de experimentar, porque finalmente terminas siendo tú mismo el sujeto de experimentación. O sea, tú crees que estás sirviendo afuera, pero finalmente te estás sirviendo adentro. Y cuando te sirves adentro en conciencia, tiene otra complicación más, porque finalmente te estás sirviendo a ti mismo, buscando que sea el espíritu que habita en cada uno de nosotros el que vaya expandiendo. Sin embargo, en mi humilde sentir, el hecho de que estemos aquí hoy día, todos, es perfectísimo. Así estaba acordado por nosotros mismos. Eso es lo que no lo recordamos. Hermanos, que descansen, que tengan muy buena noche. Gracias por sostenerse, gracias por participar, gracias por ser parte de cada una de las experiencias que estamos viviendo cada uno de nosotros mismos en este lugar. Que descansen, buenas noches.